tiene 4 perícopas claramente distintas y que forman una estructura de alternancia. ¿Por qué? Es claro que hay 2 de esas perícopas que están centradas en el papel de José. Ahí tenemos la continuidad con el capítulo primero, ¿no? Acá interviene José 2 veces. Sí. Y ambas intervenciones de José van precedidas por lo que José recibe como mandato de Dios en sueño por voz de un ángel. Sí. ¿Está claro o no? Sí, sí. Es la voz de Dios la que en sueño le manifiesta lo que debe hacer. En los 2 casos, ¿no? En primer caso, ¿cuándo? Cuando le dice que huya. Claro, para decirle que debe llevarse al niño y a la madre a Egipto, ¿no? Bien. Y en el segundo caso, para que vuelva. Para que vuelva y se instale ¿dónde? ¿Y qué? Y se instale finalmente ¿dónde? Porque después en realidad eso lo decide él, pero fíjense pero después que... le vuelve a hablar y le dice que vaya a Galilea, ¿no? Sí, o que no vaya no es que le vuelve a hablar. José se entera de que está reina en... Ahora lo vamos a leer de nuevo, ¿no? Pero el segundo sueño, ¿con quién tiene que ver? Que vuelva a Israel. Un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y marcha a tierra de Israel. ¿Está claro? Cuando llega, es José el que oye que Arquelao reina en Judea, ¿no? Y avisado por Dios en sueños, de nuevo, ¿no? Se retira a la región de Galilea. Muy bien. Pues hay 2 perícopes en las cuales claramente se trata de las intervenciones por las cuales Dios, a través de José, salvaguarda, protege a Jesús y a su madre. ¿Está claro? Es decir, se cumple la función paterna de José como función protectora, ¿no? Y como salvaguarda de la vida y de la integridad de la madre y del niño. Primero, sustrayéndolos a la persecución de Herodes. Y segundo, instalándolos en Nazaret de Galilea. ¿Verdad? Bien. En los 2 casos también el hagiógrafo, o sea, el evangelista Mateo, señala que se cumple lo anunciado por los profetas, ¿verdad? Bien. Eso recorre todo el capítulo, ya vamos a ver. Ahora, las otras 2 perícopes están claramente ligadas entre sí y podrían formar un relato continuo. Por eso dije que la estructura literaria es alternada, ¿sí? Primera parte, la primera perícopa que narra la llegada de los magos. Claro, narra el episodio de la adoración de los magos, digamos así. Su llegada, su conversación con Herodes, ¿sí? Su viaje a Belén, la adoración y su huida, digamos así. ¿Huyen por qué? Porque habían convenido con Herodes en volver a avisarle, ¿no? Pero se van. Sí, también avisan en sueños. Se van, ¿está claro? Muy bien. Sí, la estructura narrativa es clarísima ahí también, ¿no? Vienen del Oriente, magos del Oriente, ahora ya vamos a ver qué es eso, ¿no? Magos del Oriente, consultan con los sabios del pueblo de Israel, ¿no? Interviene ahí el rey Herodes, se van a Belén, ¿no? Tanto en la llegada a la tierra de Judea como en su reconocimiento del lugar donde encontrar al niño en Belén, interviene un signo que vamos a ver de qué se trata, que es la estrella, ¿no? Sí. La estrella es un signo que hay que explicar exegéticamente y que ha tenido muy diversas explicaciones. Después adoran al niño, ahí está el centro de toda la perícope, ¿no? El acto de adoración, ¿no? Y de entrega de los dones. Lo adoran y le presentan sus dones. Y luego se marcha. Bien. Ese marcharse sin volver a la corte donde está Herodes es lo que defrauda a Herodes. Entonces luego viene la reacción airada de Herodes, que es la persecución y matanza de los niños que han nacido en los últimos 2 años, ¿no? Está claro, o sea, la matanza que hace Herodes de niños en Belén. Bien. La matanza de los inocentes, ¿verdad? Entonces, todo eso constituiría un relato continuo, ¿se ve? Pero son las perícopas, primera y tercera.
intercala Mateo ahí, primero qué cosa, José llevándose a la Sagrada Familia a Egipto. Y culmina todo el capítulo con José retornando, la Sagrada Familia retornando a Egipto y José instalando a la Sagrada Familia en Galilea. Galilea, en Nazaret de Galilea. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a empezar a estudiar cada una de estas películas. ¿Sí? Ahora he visto la estructura del capítulo que está claramente ligado a la anterior. ¿Por qué temática? Las apariciones a José. Bueno, eso es un detalle que liga lo mismo que la función paternal de José. Pero la temática central, ¿cuál viene a ser? ¿Cuál era la finalidad de todo el primer capítulo? El nacimiento de Jesús. Sí, pero ¿cómo qué? Como descendiente de David, Como el rey davídico, que es el Mesías, que cumple la promesa de salvación universal. Sí, ¿Está sí. claro? Sí, sí, Abraham, David, sí. ¿no? E incluso reinicia toda, culmina la creación y la hace nueva, ¿no? La presencia de los datos sobre Noé, ¿no? Que están implícitos, no explícitos, pero que vimos en la última clase, ¿verdad? O sea, es Jesús como Rey y Salvador. ¿Ese tema está presente en todo este capítulo o no? Y es el centro de gravedad del capítulo, porque los magos van a ¿qué? A adorarlo. Y le presentan dones que lo reconocen como ¿qué? Precisamente. Esos presentes... Primero dicen el rey de los judíos. Claro, lo llaman el rey de los judíos. Bien. Y los dones que le presentan son los dones que se le ofrecen a un rey, ¿no? Bien. De manera tal que esa realeza mesiánica y esa misión salvadora universal es el tema central que unifica los dos capítulos. ¿Está claro? Sí. ¿Por qué misión salvadora universal? Porque estos magos no son judíos. Claro. Estos vienen de Oriente. ¿Está claro? El nacimiento acontece en Belén de Judá. Pero los que vienen a adorar al rey vienen de la gentilidad. ¿No? Tema también fundamental, como decíamos ya al comentar el primer capítulo, de todo el Evangelio de Mateo. Por eso en la genealogía le inician a Abraham, ¿no? Y la promesa hecha a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Estamos? Bien. Esa salvación universal ahora se presenta a través de las personas, de los magos que vienen de Oriente. Estos hombres ajenos al pueblo de Israel, pero que buscan al rey de los judíos, ¿no? Para adorarlo. ¿No? Entonces ahí también está el tema de que esta realeza de Jesucristo es una realeza trascendente, que no es una mera realeza humana y que es una realeza universal. ¿Está claro? Realeza trascendente, o sea, divina humana, y realeza universal, ¿verdad? En orden a la salvación no solo del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos, de todas las naciones. Bien, este es el tema central. Ahora, vuelve a enfatizar en todo el capítulo, que está centrado en este episodio, ¿no? Vuelve a centrar en todo el capítulo, ¿qué cosa? Perdón, a enfatizar. El papel o figura de José. La paternidad de José es el tema complementario, diríamos, ¿no? De los dos capítulos, fíjense. En el primero es a través de José, que presenta la consumación del misterio, ¿no? José, que acepta recibir a María con su misteriosa generación, ¿no? O sea, con este hijo que viene de Dios, pero al que él le tiene que poner el nombre. Y ahora, ¿el qué otras dos cosas hace? El que le ha puesto el nombre. Lo cuida. Claro, lo salva. Primero, claro, muy bien, lo salva dos veces. Primero lo conduce a Egipto. Fíjense que en eso evidentemente también podemos encontrar, si se quiere, una nota midrásica, después la vamos a estudiar. Porque ese ir a Egipto acontece también con el pueblo, ¿o no? Sí. En el Antiguo Testamento. Sí. Claro, es el mismo. Primero es Abraham. Cuando Abraham sale de Ur de Caldea y va a Canaán, antes de establecerse en Canaán, va a Egipto con Sara, ¿no? Y después retorna a Canaán. Eso es como una anticipación de lo que va a ser todo el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? A partir de José. Primero va José a Egipto, vendido por sus hermanos, ¿sí? En realidad termina en Egipto porque
Rubén y Judá deciden salvarle la vida, ¿no? Venderlo a unos mercaderes que se lo llevan a Egipto. Y entonces, pero este que fue a Egipto va a ser el vínculo de salvación para todo el linaje de Jacob, porque todos esos hermanos van a ir a parar a Egipto con la hambruna de Canaán, y en Egipto ¿quién les va a dar cobijo? José, ¿no? El hermano que han vendido. Bien. Pero después de 400 años en Egipto, todo el linaje de Jacob saldrá de allí, guiado por Moisés, para constituir el pueblo de Dios, ¿no? En el trasfondo de este tema, que está acá expresado a través de una cita profética, yo a mi hijo lo llamo desde Egipto, ¿no es cierto? Llamé a mi hijo desde Egipto. Sí. Ese hijo, en la boca del profeta, es el pueblo de Israel, pero ahora el hijo es Jesús, ¿no? Que al mismo tiempo que culmina al pueblo, lo trasciende radicalmente, ¿no? Y es él el que, llamado de Egipto, se va a establecer ¿dónde? En la Tierra Santa, pero no en Judea, sino en Galilea. Acá ya está preparando un tema, Mateo, que va a aparecer recién en el capítulo siguiente, pero va a Galilea, no a Judea, no se establece en Judea, tiene que ir a parar a Galilea. Porque en Judea, ¿qué hay con respecto a este misterio? Esto también tiene un valor claramente de composición literaria y una intencionalidad teológica muy profunda en Mateo. El niño ¿nace en Judea o no? Sí. Nace en Judea, eso fíjese, es la reiteración y la prolongación de la genealogía. Sí. Porque él viene del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene en Judea su centro, porque en Judea está la ciudad de Jerusalén. Santa, Jerusalén, la ciudad de la presencia de Dios, la ciudad del templo y del sacerdocio, ¿no? La ciudad donde se da culto a Dios. Bien. Nace en Belén de Judea, pero no puede permanecer allí, porque en Judea hay un poder hostil, Sí. que es Herodes en ese momento. Es un poder hostil y es un poder homicida. ¿Está claro? Sí. Eso se manifiesta en la matanza de los inocentes. Un poder hostil y homicida. Cuando vuelven de Egipto, ¿ha pasado ese poder? No, porque reina en Judea Arquelao, el hijo de Herodes. Y entonces deciden instalarse a Galilea. O sea, en Judea hay un poder hostil al misterio de la salvación. Hostil a Jesús en persona. Sí. Está claro, hostil al Mesías, al ungido de Dios. Eso recuerda claramente aquel salmo que empieza diciendo: se conjuraron los príncipes contra el Señor y contra su ungido. ¿Sí? Después lo vamos a leer porque tiene una clara relación con todo el desarrollo de este capítulo. Bien. Esto para ubicarnos en la temática del capítulo, que es clarísima si uno la ubica en esta dimensión teológica, ¿no? He dicho tres cosas fundamentales entonces de la temática, para que si uno no se ubica conceptualmente en un texto bíblico, después la exégesis uno no sabe ni puede hacerla disparar por cualquier lado, ¿no? Lo primero que hay que detectar, ¿qué es? ¿De qué trata? ¿Se ve? Como todo texto, usted lee una novela, ve de qué trata, y después puede entender los detalles. Pero si no sabe de qué va en conjunto, está perdido uno, ¿no? Eso pasa con cualquier texto. Ahora, en los textos bíblicos, el saber de qué tratan implica centrar los temas teológicos del texto, ¿no? En este caso hay uno que es central, a saber, Jesucristo, Rey de Israel, Rey de los judíos, Rey mesiánico y Rey trascendente, como dije, por el cual viene el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Y por lo tanto la salvación para todas las naciones. Ese es el tema central. Dos temas complementarios. Uno, la paternidad de José. Y otro, la hostilidad ante el misterio. Fíjense que esos dos temas son antagónicos entre sí, ¿no? José es el que protege el misterio. Herodes, Arquelao son los que lo persiguen, ¿sí? Ahí hay una lucha entre quien protege el misterio, lo acepta en la fe y lo protege, lo custodia, ¿no?
ese que lo custodia es el que oye la voz de Dios y la pone por obra, ¿no? Lo ha llamado ya en el capítulo primero como era un varón justo. Y justo en lenguaje bíblico quiere decir eso, que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Acá José oye en sueño 3 veces la voz de Dios, ¿no? Y hace lo que la voz dice. Todos los exégetas cristianos, desde los padres de la iglesia, han observado lo siguiente. Ninguno de los textos del Nuevo Testamento que hablan de José le atribuye palabra alguna. José no habla, José solamente oye. ¿Sí? Escucha la palabra de Dios. Es como si fuese, en ese sentido también hay una proyección de un tema central del Antiguo Testamento y de una práctica judía devocional que en esa época era cotidiana, que es el Shema, escucha Israel. José es Israel que escucha, no habla, escucha y hace lo que se le dice, ¿sí? Pero no habla nada, no dice una palabra. A la Santísima Virgen la oímos hablar en el Evangelio, ¿sí? Sí. Lucas le da voz a la Sí. Santísima Virgen, la oímos, y la oímos cantar también inclusive, ¿sí? Sí. El Magnífico. Pero José no dice una palabra. A Zacarías, el padre del Bautista, sí lo oímos hablar, pero a José nunca. José es el varón justo, que es el varón silencioso, Sí. ¿sí? El silencio de José. Ese es Sí. un tema también clásico. Bien. Pero, fíjense, es perfectamente comprensible desde este ángulo teológico que yo les digo de el escucha a Israel, ¿no? Sí, él oye la voz y hace lo que la voz le dice. Bien. Y del otro lado están los poderes hostiles, que acá representan Herodes y Arquelao. ¿Sí? Herodes y Arquelao, que son ¿qué? Y son reyes. Claro. Herodes propiamente tiene título de rey de Judea y Arquelao, su hijo, es uno de los tetrarcas que lo hereda. ¿Sí? Después vamos a hacer un poquito brevemente de historia de esto, así nos ubicamos en el proceso histórico, ¿no? Pero estas autoridades públicas, políticas, que encabezan ¿a quién? Al pueblo. Claro, sí, aunque ellos mismos no son israelitas, son la cabeza del pueblo de Israel políticamente. ¿Aparecen otros acá? Sí. ¿O no? Que son judíos. Sí. Claro, porque ¿a quiénes se va a consultar? A ellos, a los escribas. Herodes, ¿a quién llama? Claro, a los sacerdotes, a los escribas, a los sabios del pueblo, digamos, Sí. ¿no? A ver dónde van a ser el Mesías, ¿sí? Eso es lo que quieren averiguar los magos que vienen de Oriente, ¿no? Cuál es el lugar de nacimiento del Mesías según las escrituras de los judíos. Bien. Pero ahí, en Judea, pone Mateo el poder hostil, ¿no? El poder que combate, y que, como dije, también se manifiesta como un poder homicida, ¿verdad? Sí. Bien, un poder que se opone al misterio de salvación. Bien, ahora vamos a leer la primera perícopa. ¿Quiere leerla, Francisco? Sí. Vamos Acá a revisar. dice, O no sea, sé sí, ¿qué dice? no sé si es lo mismo, se pronuncia igual, Belén, que dice Betlehem. Betlehem es dicho en hebreo, ¿está bien? Betlehem, ¿sí? Así se dice, Betlehem. La primera perícopa es 2, 1 al 12, ¿sí? Esa es la primera perícopa. 2, 1 a 12. Sí. ¿Qué dice? A ver. Adoración de los magos. Cuando hubo nacido Jesús en Betlehem de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde Sí. está? En tiempos ahí traduce en los días de, ¿no? No sé cómo traduce ya. En el tiempo del rey Herodes. En el tiempo, ven. Sí, literalmente, que es como traduce de acá Bover, es, el griego dice en gemela, eso, o sea, en los días de Herodes, ¿no? En los días del rey Herodes. He aquí que... De vuelta. Sí, Cuando hubo nacido Jesús en Betlehem de Judea, en los días de Herodes. en tiempos del rey Herodes, Sí. unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Muy bien. Yo veía que algunas expresiones sobre el vocabulario nada más, ¿no? He aquí que magos de las regiones orientales, así dice literalmente, ¿sí? Magoi apo Anatolón, pareguénonto e hierosóriba, ¿sí? Hicieron presentes en Jerusalén, ¿sí? Llegaron a Jerusalén, ¿está bien? ¿Dice así el texto? ¿Las dos traducciones o no? Sí. Llegaron
se presentaron, Se se presentaron, muy bien, se hicieron presentes, es una buena traducción, ¿sí? Porque es paregueno en todo. Llegaron. Sí, muy bien. Llegaron a Jerusalén, ¿no? Sí, Jerusalén. Y preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Muy bien, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sí? Sí. ¿Qué ha nacido? Que ha nacido. Sí. O el nacido rey de los judíos. ¿Cómo traduces, a ver? ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Está muy bien, bien. ¿Cuál es esa? Esta es la de Paulino. Ah, la de... Está. ¿Quién es? ¿Nieto? ¿Eh? ¿Es la de Nieto esa? No, no. ¿Quién es el que dirige? la Centro traducción? Bíblico Hispanoamericano. Pero un equipo de... ¿No dice un equipo dirigido por fulanito? ¿Eh? ¿Quién lo hace? ¿Quién la hizo? Ediciones ¿Quién es el- Paulino. El que dirige el equipo de traductores, ¿sabes? Sí, don Evaristo Martín Nieto, acá está. Ah, Traducción de los textos originales por el profesor del Centro Bíblico Hispanoamericano, revisada por el reverendo presbítero doctor Evaristo Martín Nieto. Está muy bien hecha esta traducción. ¿Sí? Y acá tiene sí. una página del Codex Sinaiticus. ¿Habíamos hablado del Codex Sinaiticus? No. Ah, no, hablé, pero eso fue antes de que ustedes empezasen a venir. Sí, eso fue, y no fue acá tampoco, sí. Porque ahí hay una... Muéstrele por favor a Francisco. Ese texto que figura ahí, en columnas, ¿no? En griego, todo en letras unciales, esas se llaman, ese tipo de letras griega se llama uncial. Es una mayúscula un poquito achicada de tamaño. Pero fíjese que son todas mayúsculas, ¿no? Sí, sí. Las letras que son, es el texto griego del Evangelio de Mateo, ese, ¿no? Pertenece al llamado Codex Sinaiticus, que es uno de los más antiguos que se conserva. Y el único que tiene completo el Nuevo Testamento de los más antiguos. Los dos más completos son este y el Codex Vaticanus. Este Sinaiticus lo encontró un biblista alemán apellidado Tischendorf. Tischendorf se puso a buscar manuscritos del Nuevo Testamento para hacer una edición crítica del Nuevo Testamento. Se recorrió montones de monasterios en Europa y después de haber recorrido ampliamente toda la Europa occidental en búsqueda de manuscritos, se fue al Oriente, porque quería manuscritos griegos, ¿no? Entonces, en Oriente es probable que haya más manuscritos griegos y más antiguos que los que hay en Occidente. ¿Bien? Y uno de los monasterios que visitó con mayor interés fue el de Santa Catalina del Monte Sinaí. Ese monasterio es un monasterio griego ortodoxo que está en el sitio que la tradición atribuye a el encuentro de Moisés con Dios cuando lo llama al alto del monte para comunicarle los mandamientos de la ley, ¿no? El monte Sinaí. El monasterio está dedicado a Santa Catalina y está en el monte Sinaí. Bueno, fue a ese monasterio con una gran ilusión este hombre y revisó toda la biblioteca a ver qué tenía. No encontró nada. De lo que buscaba, nada. Tenían copias de los evangelios, pero muy recientes, de hace pocos siglos. Nada antiguo. ¿Por qué fue ahí? Porque es uno de los monasterios más antiguos que hay, ¿no? El monasterio se estableció ahí ya en el siglo V. Así que un monasterio que lleva muchos siglos en el mismo lugar y que podía tener textos antiguos. Eso pensó Tischendorf. Pero los monjes tampoco lo recibieron muy bien. Los monjes griegos, como cualquier visitante que venga de fuera, son poco simpáticos en general. No quieren que les interrumpan su soledad monástica, les molesta eso. ¿Cuándo había sido? Y si es un europeo occidental, les molesta más todavía, ¿sí? Entonces, no quieren saber nada. Pero lo recibieron porque venían con cartas de recomendación, qué sé yo cuánto. ¿Sí? Esto fue a fines del siglo XIX, ¿sí? Y terminó la visita sin encontrar nada. No encontró nada de lo que buscaba, se fue de lo más desilusionado, pero el alemán cabeza dura dice, voy a volver, ¿sí? Y al cabo de unos años volvió al monasterio de Santa Catalina y les dice, se presenta de nuevo, le dice a los monjes, mire, yo estuve hace un tiempo, sí, nos acordamos de usted, pero quisiera volver a ver, ¿están seguros ustedes que no tienen más códices antiguos en ningún lado? Porque yo revisé toda la biblioteca. No tenemos, pero ¿están seguros que no? Y entonces un monje viejito que había se le acerca y dice, mire, si usted lo que busca son libros viejos,
Yo tengo algunos por allá, donde tenemos la leña, tenemos apilados unos libros viejos que a veces los usamos para prender el fuego. ¿Quiere venir a ver? Bueno. Y ahí se encontró el Codex Sinaiticus. Qué bárbaro. Estaba apilado esperando a que lo tirasen al fuego. Eureka. Sí, claro, sí, sí. Es un relato de novela, pero es así. Es lo que le pasó a Qué a bárbaro. Tischendorf. ¿Cómo es el apellido? Tischendorf. Tischendorf. ¿Saben de cuándo es ese relato? El relato lo hace él, sí, el relato eso lo cuenta él. No, sí, sí. Lo cuenta el códice Claro. del siglo IV. Ah. Es una copia completa de todo el Nuevo Testamento hecha en el siglo IV. O sea, es extraordinario que haya el Nuevo Testamento es el libro que tiene copias más cercanas al tiempo de su composición en toda la historia humana. No hay otro libro que haya llegado a nosotros por copia manuscrita que tenga testigos tan antiguos en relación a la fecha de composición como el Nuevo Testamento. Ustedes saben que sí, los libros, las obras literarias de la antigüedad se transmiten por tradición Claro. manuscrita, ¿no? Sí. Pues puede ser que ustedes quieren editar una obra de Cicerón. Cicerón es del siglo I a.C., poco antes de los evangelios, ¿no? 70 o 80 años antes de la composición de las cartas de San Pablo o del Evangelio de Mateo, ¿sí? Es de mediados del siglo I a.C. Las obras de Cicerón pueden ser de 55, 53, 48, por ahí, ¿sí? Hasta 30 y pico. Esas obras, ¿no?, se han copiado a lo largo de los siglos y se conservan ¿qué? Manuscritos con las obras. Bien. Para Cicerón, los manuscritos más antiguos que hay de la obra completa son del siglo XI-XII. ¿Está claro? O sea que son 1000 años y pico entre la composición de las obras y los manuscritos completos más antiguos. Se ha hallado algún fragmento más antiguo, ¿sí? E incluso justo yo me veo Cicerón, porque Cicerón se encontró, que fue un hallazgo extraordinario, un códice en letras capitales, que es del siglo IV, V, que contiene una obra de Cicerón. ¿Sí? Es una cosa extraordinaria. Bien. Pero el conjunto de las obras hay que ir a manuscritos que son de 1000 años después. ¿Entiendes? La Ilíada y la Odisea. Su fecha de composición se pone ordinariamente entre el siglo VIII a.C. Los códices griegos más antiguos que tienen el texto son del siglo IX de la era cristiana. O sea, que son 1700 o 1600 años después de la composición de la obra. ¿Está claro? Sí, sí. Eso se los digo porque que un conjunto de textos que han sido compuestos en el siglo I de la era cristiana tengan ya un códice completo del siglo IV es una cosa totalmente extraordinaria. ¿Sí? Es único, no hay otro libro así que tenga manuscritos tan antiguos como los textos del Nuevo Testamento. ¿Y de cuándo es para el este Antiguo códice? Testamento tampoco pasa eso. El códice sinaítico del siglo IV. Cuarto. Del siglo IV. Sí, probablemente de mediados del siglo IV. Es el más antiguo que se tiene. Este y el Vaticano, que también es del siglo IV. Hay dos manuscritos que contienen todo el Nuevo Testamento que son del siglo IV, no uno solo. ¿Sí? Él lo llama Vaticano porque se encontró en la biblioteca del Vaticano. ¿Cuántas cosas se han Ese estaba en Roma. Sí, así es. Sí. Además, sin necesidad que se hayan quemado, las copias manuscritas se deterioran y se destruyen simplemente por el paso del tiempo, claro, y los agentes corrosivos naturales. Es decir, el papiro, lo mismo que el papel, no solo se quema, se humedece, se apolilla, se lo comen una serie de bichos distintos, no solo polillas, sino taladros, cucarachas, ratas. ¿Sí? Y si no, un lugar donde hay rollos manuscritos o códices, se llueve. Chao,
perdió todo. Y sí. En cuanto eso se humedeció, vuelve a hacer una pasta y se acabó el códice. ¿Sí? Claro. Se terminó. Y también se han quemado, ¿sí? ¿No? Como este que tenía ahí en la niñera, digo. Yo en la niñera tengo algunos libros viejos, dice. Es la alegría que habrá Si tenido. quiere venir a verlo, bueno, vámonos. Sí. Según el relato, él hace el relato muy así, muy dramáticamente, ¿no? Pero ya estaba por irse de nuevo, porque el abad, el igumeno del monasterio, no quería dejarlo pasar. Ya usted ya estuvo acá, ya vio todo en la biblioteca, no tenemos nada nuevo en la biblioteca. Se lo quería sacar de encima, ¿no? Llega el viejito este y dice, yo tengo algunos. Si quiere pasar a verlo, como diciéndole, bueno, como un acto de caridad, de misericordia, parece que había venido Que Dios lo desde ilumine. desde Alemania de nuevo al monasterio a ver si encontraba algo, ¿no? Y el abad lo estaba fletando, ya váyase, que acá ya estuvo usted y no encontró nada, ¿no? Y entonces el viejito este dice, mire, yo tengo algo, pase, ¿sí? Como para decirle, no vino en vano, algo puede mirar, si usted quiere. ¿Y mire. habrán tomado conciencia? Y probablemente a partir de ese momento se les haya despertado cierta conciencia de que tenían que salvaguardar un patrimonio que era un tesoro, ¿no? Sí. ¿Dónde está ahora ese códice? Mire, esa es otra historia, porque el códice sinaítico, que está totalmente fotografiado, ¿sí? Tiene una historia complicada, porque de Alemania, después, no sé si fue en la época de la Primera Guerra, no sé cómo es, pero fue a parar a Rusia, ¿sí? Y después sí se recuperó, ¿sí? Después de un tiempo que pasó que no se sabía dónde estaba. ¿Sí? El códice también, después tiene una historia complicada, ¿sí? Y ahora creo que está en Alemania, me parece. ¿En Alemania? Creo que sí. Sí, o no quedó en Rusia, no, me parece que está. ¿Sí? Sí. Que De todos modos está que volvió a fotografiado. Alemania, está todo fotografiado, sí. Está todo fotografiado, sí. Incluso está en internet lo tienen todo fotografiado. Ah, Si está. lo quieren consultar, está completo. Sí. Que en base a eso se hacen varias traducciones, ¿no? Ese es uno de los códices fundamentales para ¿Y hacer esto en qué cualquier lengua? ¿Está en edición griego? del texto griego como esta, ¿no? Este texto griego que está acá está basado en toda una serie de manuscritos. Eso es en griego, sí. El códice sinaítico es griego. Acá, fíjense, si uno va acá al comienzo de... Eso es una edición crítica, ¿no? Y acá al principio dice cuáles son los manuscritos fundamentales en que se basa la edición. Acá está, miren. El aparato crítico cita las ediciones anteriores más autorizadas. Y la primera de todas, ¿cuál es? Tischendorf. Este es el que encontró el códice sinaítico y hizo una edición del Nuevo ¿Esto es Testamento. una carcolunga? No, esta es la edición crítica de Beauvais. El Nuevo Testamento trilingüe de Beauvais. Sí. Pero ¿en qué manuscritos se basan siempre las ediciones críticas? ¿No? Y acá es donde yo les quiero mostrar, donde los enumera. Acá. Estos son los papiros, que los papiros son siempre fragmentos. Los papiros tienen pequeños trocitos del Nuevo Testamento. Porque en general lo que se llama acá papiros son trocitos de papiro. Entonces usted puede tener 3, 4 líneas, 10 líneas de tal texto, del otro, ¿no? Sirven en realidad como testigos para ver si los códices manuscritos corresponden o no. Porque los papiros pueden ser bastante, fíjense que todos los papiros en general tienen fecha bastante antigua, ¿no? Siglo III, siglo VI, ¿no? Pero hay varios del siglo III, miren, ¿ven? Acá tienen el siglo, ¿sí? Sí. Pero hay papiros unos cuantos del siglo III, ¿ven? 3, 4. del 4 al 7, ¿sí? 3, 5, 6, pero hay muchos que son del siglo III. Ahora, cuando vamos a los códices unciales, que son los códices en ese tipo de letra manuscrita, toda mayúscula y un poquito achicada, respecto de lo que es la que se llama capital, los textos más viejos tienen letra capital. En griegas capitales prácticamente no hay textos que le conserven entero, ¿no? ¿Cómo? En griegas, los códices unciales son en general los más antiguos que hay. Porque antes de eso se escribía lo que se llamaba letra capital, que era más grande que la uncial. O sea, son mayúsculas pero más grandes. Y acá tenemos, fíjense, el sinaítico, primero de todo, ¿no? El siglo IV. El alejandrino, que es del siglo V, y el vaticano, que es del siglo IV.
Esos dos son los dos más antiguos, ¿ven? Después ya empieza, tenemos también en el siglo V el Ephraim Rescriptus, ¿sí? Sí. El Codex Besa, que es del 6, este tiene todo el texto griego. Después dice Claromontano, Claromontanus, ese ya es del sexto, ¿sí? Después Basilensis, claro. Esto ya es del 8, ¿ven? Esto es del 6, después hay del 10 y del 9, ¿ven? Del Monte Athos, normalmente se nombran con el lugar donde se halló, la abadía o el monasterio o la biblioteca donde estaba, ¿no? Este es del Monte Athos, este es Borerianus, Augiensis, de Athos también, Seiderianus, Wernerianus, Mutinensis, Eutalianus. Hay uno que apareció en Washington, miren ustedes. ¿Cómo habrá llegado a Estados Unidos el coso este? ¿De qué siglo? Del siglo V, pero muy fragmentario, tiene una partecita del Nuevo Testamento. Es algún yanqui que se encontró en Europa con el códice y se lo llevó para allá. Sí, se lo compró quién sabe dónde. Pero el siglo XV. Es del siglo V, sí, es viejo. Pero ese tiene muy poquito del texto. Muy bien. Bueno, fíjense, esta es la lista de códices, ¿ven? Y después vienen códices minúsculos, que estos son más nuevos, ¿ven? Siglo XII, XIII, XIV. El trabajo de la edición crítica es un trabajo enorme, ¿no? Porque todos estos códices hay que compararlos. Diga que el trabajo se abrevia porque ya está hecha, en el caso del Nuevo Testamento, toda la clasificación de los códices en familias. Porque las copias posteriores suelen ser reproducción de alguna de las más viejas, claro, ¿no? Entonces, si usted tiene una serie de códices de los siglos que van del 9 al 14, que reproducen todas las variantes del códice sinaítico, esos no los consulta ya, claro. porque todos son copias de este. Entonces, listo, tomo el sinaítico y de los otros me olvido, ¿sí? Está claro. Pero tampoco se puede olvidar del todo, porque por ahí introduce una variante interesante que no está en el sinaítico y hay que ver qué es lo que dice. Pero sería una agregación. Pero, claro, la familia, ¿cómo puso esta variante? ¿De dónde la sacó? Si estaba copiando el sinaítico, que se equivocó, inventó, o tenía otro testigo y lo comparaba. ¿No? Puede ser eso también. Trabajo de las copias. ¡Qué trabajo! Enorme, ¿sí? Y el trabajo de los editores críticos también es un trabajo ímprobo, ¿sí? Bueno, esto fue por la imagen que me encontré ahí nada más. Esto es al margen. No le muestro nada más. Esto es al margen. No, ¿por qué no? Sí, porque hace también al estudio de la Biblia, sí. Claro. Pero ¿y esto qué sería entonces? Eso es una copia de una página del Códice es una página. Una página del Códice Sinaítico, ¿sí? Sí. El texto está en columnas, ¿no? Sí. Fíjense que no tienen separación normalmente entre palabra y palabra, ¿no? Porque se escribe todo corrido, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Y todo en mayúscula además, no hay mayúsculas y minúsculas, es todo en mayúscula. ¿Sí? Quiere decir que esta Biblia está hecha con traducción de... Sí, esa Biblia es una traducción basada en alguna edición crítica o comparando 2 o 3 ediciones críticas, ¿sí? Pero eso es una traducción, eso no es una edición crítica. Bueno, eso como ilustración de todo lo que es el trabajo de los estudios bíblicos, ¿no? El Códice Sinaítico es un emblema de los estudios bíblicos precisamente por la historia tan llamativa que tiene, sí, exacto. Y porque es el códice más antiguo completo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón. Bueno, volvamos al texto ahora, ¿sí? Y estábamos leyendo el 2. Retomemos el comienzo. Adoración de los magos. Cuando hubo nacido Jesús en Betlehem de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debía nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlehem, no eres de ninguna manera la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel mi pueblo. Muy bien. Entonces, ¿Traduce igual ahí? Sí, más o menos. Más o menos. Bien, ¿cómo dice? ¿Y tú, Belén? Y tú, Belén, tierra de Judá, Sí. de ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Bien, está bien. ¿Allá en lugar de jefe qué pone?
Saldrá el caudillo, El caudillo, está muy bien. ¿Sí? que apacentará a Israel, mi Jegúmenos, pueblo. está bien, ¿sí? Se apacentará. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Después los envió a Betlehem diciéndoles: Id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacédmelo saber, Eso, muy bien. para que vaya yo también a adorarlo. Ujú. Con estas palabras del rey se pusieron en marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Ujú. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, prosternándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Muy bien. Esa es la primera perícopa. Muy bien. Ya hemos dicho que acá tenemos el centro de gravedad de todo el capítulo, ¿o no? Sí, Porque acá está el acto de adoración que hacen los magos del rey de los judíos, a quien reconocen por rey, pero al mismo tiempo le tributan un acto que en la perspectiva del evangelista Mateo va más allá del reconocimiento de la realeza y apunta hacia el reconocimiento de su divinidad. ¿Sí? Porque hay una serie de elementos que destacan esto, esto es lo que tenemos que analizar, ¿no? ¿Por qué no se trata simplemente en la mente de ellos de un rey más? Hay una primera razón que es obvia, ¿no? Si ellos no son israelitas, ¿qué les interesa el rey de los judíos? claro. Porque si se trata del rey de Egipto o del rey de alguna nación poderosa, Claro. bueno, le van a rendir pleitesía para sacarle algo. Pero el rey de los judíos, imagínese usted que no era una personalidad importante en el contexto si lo pensásemos como un rey humano. ¿Está claro? Como rey político, meramente, ¿no? Esa es la primera y más obvia de todas las razones. Pero hay una serie de elementos en la redacción del texto que nos muestran que Mateo quiere insinuar mucho más que el reconocimiento de la realeza. Es la realeza mesiánica, primero que nada, eso es obvio, ¿no? Porque ¿a quiénes consultan? A los pontífices y a los Claro, escribas, somos ¿no? sacerdotes, a los escribas, para que le digan dónde había de nacer El Mesías. el Mesías. Entonces no es una realeza cualquiera, es una realeza mesiánica. Pero esa realeza mesiánica apunta hacia la existencia de una soberanía divina en este rey. Y el signo más claro de eso, ¿cuál es? La estrella que los guía. Y la voz de Dios que les advierte. Es decir, esa visita que ellos hacen no es algo de origen humano, ¿está claro? Ni procedente de un mero interés humano. Hay una clara intervención directa de Dios, que los guía a donde deben llegar y les dice cuándo deben irse y por dónde. ¿Está claro? Esa relación que tienen estos paganos, porque no son judíos, ¿no? Son magos venidos de las tierras orientales. A ver qué significa eso. Pero son magos que vienen de las tierras orientales, o de los lugares orientales. A estos paganos, Dios les hace una manifestación de a dónde deben ir y les habla para que se vayan cuando deben. ¿Está claro? Sí. Bien. Y después está el tema de los dones que presentan y los gestos con que los presentan. Eso ya lo vamos a estudiar también brevemente. Pero lo que vamos a empezar, en este caso vamos a empezar el estudio del texto, leyendo algunos comentarios que hacen los santos padres. Vamos a la Catena Áurea, ¿sí? De Santo Tomás. Vamos a leer un poquitito a los santos padres comentando estos textos, ¿sí?
lo voy a leer yo porque voy a ir salteando, no voy a leer todo esto, sino alguno. Primero, San Agustín en un sermón sobre la Epifanía dice lo siguiente. Obviamente este texto es lectura obligada en todo, en cualquier rito litúrgico en la fiesta de Epifanía, ¿no? Por lo menos al comienzo del capítulo, esta perícopa que acabamos de leer, ¿no? Ah, sí, Y claro, es el Evangelio de la Epifanía, ¿no? sí, sí. Dice así San Agustín: consumado el milagro del parto virginal, en que el útero lleno de la divinidad dio a luz al Dios hombre, conservando el sello de su integridad entre los tenebrosos escondrijos de un establo y la estrechez de un pesebre, en los que la majestad infinita, reduciéndose en las cortas dimensiones de un tierno cuerpecito, mora suspendido del pecho materno, y todo un Dios permite ser envuelto en viles pañales. Todo esto está basado en quién. Todas estas cosas tan bellas que dice San Agustín, ¿en quién están basadas? En Lucas. El relato de Lucas, porque en Mateo no aparece nada de esto, ¿no? El niño envuelto en pañales, el pesebre, todo eso es De lucano, ¿sí? Todo eso viene del Evangelio de De Lucas. Pero San Agustín se está ubicando históricamente acá, ¿no? Acá en el sermón. Y todo un Dios, dice, permite ser envuelto en viles pañales. Un nuevo astro aparece de repente en el cielo iluminando la tierra, y disipada la tiniebla que cubría todo el mundo, convierte la noche en día para que el día no quedase oculto entre la noche. Por eso dice el evangelista, pues cuando hubo nacido. San Agustín se detiene entonces en la primera frase del pasaje, ¿no? ¿Cuál es la primera frase? Reléala. Cuando hubo nacido Jesús en Betlejem de Judea. Habiendo nacido Jesús, ¿sí? Y habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, o en Belén de Judá. ¿Está claro? Y pone la referencia histórica también, en los días del rey Herodes, ¿no? Habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes. Esa simple expresión, habiendo nacido Jesús, es la que lleva a esta meditación de San Agustín, ¿no? Agustín está contemplando en habiendo nacido Jesús, el nacimiento del Dios hecho hombre, ¿no? Y por lo tanto, la infinita condescendencia del Dios que, como dice, permite ser envuelto en viles pañales, ¿no? Está muy bien. Pero ya hace alusión a lo que sigue después, ¿o no? Al final del pasaje, que se los releo. Un nuevo astro aparece de repente en el cielo, iluminando la tierra. Y disipada la niebla que cubría todo el mundo, convierte la noche en día, para que el día no quedase oculto entre la noche. Por eso dice el evangelista, cuando hubo nacido. Este nuevo astro al que alude directamente es Jesús. Claro. Él es la luz del mundo. Ahora está conectando el texto de Mateo con lo que explícitamente dice el prólogo de Juan, ¿sí? Refiriéndose al Logos eterno. Él era la luz del mundo. ¿Está claro? Él era la luz del mundo. Ahora, esta luz ahora se manifiesta en medio de la noche, irrumpe en medio de la noche. Esto es, la luz irrumpe en medio de la noche, y como dice San Agustín, ¿para qué lo hace? Para disipar la niebla que cubría todo el mundo, y convierte la noche en día, para que el día no quede oculto entre la noche. Ahora, con esto se está anticipando al tema que pone también Mateo acá, ¿o no? Porque aquí en Mateo hay una luz, ¿sí? Que de alguna manera es un signo de ¿quién? De Jesús. Es esa estrella que guía a los magos. Los magos están guiados por la luz. La luz los lleva a la luz, ¿sí? La luz los lleva, esa luz de la estrella es la que los lleva al que es la luz verdadera, ¿no?
Bien. Voy a leer otro. Fíjese que los textos de los padres son de una belleza y de una profundidad enorme, ¿no? Porque... ¿Pero había una estrella o...? Eso es lo que vamos a ver. Sí, acá literalmente se habla de una estrella, ¿no? Que los guía, lo ha guiado en el camino y de golpe se les vuelve a aparecer ¿cuándo? Cuando ellos se dirigen hacia Belén, ¿no? Y se detiene sobre el lugar en que está el niño, ¿o no? Entonces, ¿es una estrella en el sentido de un astro cualquiera que es observable astronómicamente o no? Esa es una discusión que ya entablan los padres de la Iglesia. Hay algunos que tratan de identificarla con un cierto fenómeno astronómico. ¿Está claro? Era una estrella, o era tal planeta que estaba en conjunción contra el otro, o era tal signo, porque ahí rumbean por el asunto de que como eran magos, o sea, lo que se llama magos sabios en los pueblos del Oriente, seguramente tenían conocimientos astronómicos. Y entonces el fenómeno que elogió sería un fenómeno astronómico extraordinario que de alguna manera ellos tomaron como signo. Esa interpretación, que tiene muchas variantes y que hoy día incluso hay exégetas que la sostienen, tiene un problema capital. Y es que un fenómeno astronómico no aparece y desaparece. Y mucho menos se detiene en un lugar determinado para señalar acá está el niño. ¿Se entiende lo que digo? Es muy difícil pensar en un fenómeno astronómico, sea cual sea un cometa, sea una conjunción planetaria, ¿no? Sí. Es muy difícil pensar en eso adecuándolo al modo de hablar del texto. Bien. La otra interpretación, que ahora lo vamos a leer, San Juan Crisóstomo, por ejemplo, hace eso, sostiene que es un fenómeno sobrenatural. O sea, es un signo que Dios pone sobrenaturalmente para guiar a los magos. ¿Está claro? Les hace aparecer una luz brillante en el oriente para que se dirijan hacia Judea, y después les vuelve a hacer aparecer la luz en Judea cuando tienen que reconocer el lugar donde está el niño. ¿Listo? Vamos. Ahora, ellos ya saben que esa luz se trata del nacimiento de... Claro, esa luz, ellos la han visto, dice que la han visto ya en Oriente, ¿o no? Sí. Y esa luz la asocian ¿a qué? Al nacimiento del Mesías rey. esperado en Israel. Sí. Claro. O sea, que tienen conocimiento de la promesa hecha por Dios a los judíos. Ahora, vamos a ver. Sí, y además decir, interpretan que eso sí, tiene que ver. pero a ver, que eso sea una mera interpretación de ellos puede no ser necesariamente así, porque sabemos que ellos oyen la voz de Dios, ¿o no? Y sí. Claro, el texto mismo lo dice, que la voz de Dios les dijo que no volviesen a Herodes, sino que se marchasen por otro camino. Quiere decir ¿no? que de algún modo de alguna manera tiene exactamente, de alguna manera hay una revelación que los guía. Eso es lo que dice el Crisóstomo, y que a mí me parece muy sensato, porque la perícopa da a entender eso constantemente. Sí, ¿no? sí. No llegan ahí por propia iniciativa o porque están por estudiosos que son nada más, ¿no? Sino que hay, Dios de alguna manera los ha llevado, los ha llamado, ¿no? Y los guía constantemente, ¿no? Vamos a leer otra cosita de aquí. San Agustín aparece constantemente. San Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, dice así. Les voy a leer lo que yo comentaba recién, ¿no? Es evidente que aquella no debe ser una estrella ordinaria. Este es San Juan Crisóstomo. Dado el camino que recorría, que nunca fue de una estrella ordinaria, del norte al mediodía, que tal es la posición de la Palestina con respecto a la Persia. Él da por sentado que vienen de Persia. Eso ya después lo vamos a discutir, ¿sí? En segundo lugar, esto se puede deducir también del tiempo en que apareció, porque no era visible solamente de noche, sino en la mitad del día, lo cual no acontece con ninguna estrella, ni aún con la misma luna. En tercer lugar, porque unas veces aparecía y otras desaparecía, ocultándose cuando los magos entraron en Jerusalén y apareciendo de nuevo cuando dejaron Herodes, no teniendo tampoco un andar fijo ni marcha determinada, sino que cuando convenía a los magos caminar, ella caminaba, y cuando les convenía detenerse, ella se detenía, de la misma manera que acontecía con la columna de nube en el desierto. Ahora fíjense, el comentario del Crisóstomo, sin llamar a esto una nota midrásica, como hemos visto el otro día los exégetas modernos, sin embargo lo interpreta así,
¿no? En realidad esta estrella es algo análogo a la columna de fuego o de humo que conducía la marcha del pueblo en el desierto, ¿no? Ahora Dios no guía a los descendientes de Jacob, guía a los gentiles para que se dirijan a Judea a encontrarse con su Salvador. ¿Sí? Pero es un fenómeno parecido, ¿no? Sí. Dios los guía para que lleguen, como guió al pueblo para que saliendo de Egipto llegase a la tierra prometida, ¿no? Bien, esta es la idea del Crisóstomo, pero el Crisóstomo machaca con el hecho de que, tal como está descrita la aparición y desaparición de la estrella en el texto, no se puede interpretar como un fenómeno astronómico normal, sea cual sea, ¿no? Y ahora leo San Agustín. Los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido Cristo. De nuevo, Lucas, ¿no? ¿Está? Los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido Cristo. Los pastores que están en el campo, en las afueras de Belén, y se les aparecen los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de la divina benevolencia. Bien, entonces, retomamos San Agustín. Los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido Cristo. Una estrella a los magos. Ahora lo que hace San Agustín no es un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como el Crisóstomo, sino entre dos textos del Nuevo Testamento. Los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido Cristo. Una estrella a los magos. El cielo con su lenguaje habla a unos y a otros, porque el de los profetas había cesado. O sea, la profecía ya está terminada, ¿no? Los ángeles habitan los cielos que embellecen los astros. Los cielos pues cantan a unos y a otros las glorias del Señor. Ahora termina con la cita del Salmo, ¿no? Los cielos cantan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bien, ¿se dan cuenta? Los cielos son los que cantan la gloria de Dios. Los ángeles, la estrella, ¿sí? Los ángeles, dice, hace un paralelismo entre el texto de Lucas y el texto de Mateo. Los ángeles le anuncian a los pastores el nacimiento, la estrella se lo anuncia a los magos. ¿Qué salmo? Ese es el Salmo, los cielos anuncian, el Salmo 18, creo que es ese. Acá. ¿No? Salmo 18. Salmo 18. Los cielos atestiguan la gloria de Dios y el firmamento predica las obras que Él ha hecho. Claro. ¿Sigo? Sí, un poquito. Cada día transmite al siguiente este mensaje y una noche lo hace conocer a la otra. A la otra, claro. Si bien no es la palabra, tampoco es un lenguaje cuya voz no pueda percibirse. Por toda la tierra se oye su sonido y sus acentos hasta los confines del orbe. Y sus acentos hasta los ¿Me dejo confines ahí? del orbe. Fíjese que, sí, por ahí está, hasta ahí está bien, Sí. porque este salmo directamente no habla de esto, pero San Agustín hace muy, muy bien en asociarlo. ¿Por qué? Porque leído en la plenitud de su significado, el salmo ¿a qué se refiere? A que toda la creación, pero en particular los cielos, cantan la gloria de Dios, ¿no? Y predican su majestad a todos los que lo pueden contemplar, es decir, básicamente a los hombres, ¿verdad? Pero además dice que hacen llegar su mensaje hasta los confines de la tierra. Y ahí es donde está el enlace, ¿no? Porque fíjense, los ángeles les aparecen a los pastores. Los pastores están ahí nomás, ¿no? Sí, sí. Pero la estrella guía a los que vienen de lejos, ¿no? Por eso el paralelismo de San Agustín es muy sugestivo y termina haciendo alusión al Salmo, ¿no? Alusión implícita con esto, no es que lo cite. Yo dije, ahí está hablando del Salmo, porque la frase obviamente está tomada de ahí, ¿no? Porque dice, los cielos pues cantan a unos y a otros las glorias del Señor, ¿sí? Que es como empieza el Salmo este, ¿no? Bien. Una sola cosa más, a ver, voy a leer de los padres. Acá, San Agustín de nuevo, dice así. Era el mismo Cristo, esperanza de las naciones, cuya innumerable descendencia había sido prometida un día al justo Abraham,
multiplicada no por la sangre, sino por la fe, y comparada a la multitud de estrellas que tachonan la bóveda celeste, a fin de que el patriarca, a quien la promesa se había hecho, la comprendiera como una generación del cielo y no de la tierra. Con el nacimiento de una nueva estrella, es como los herederos figurados por las estrellas son llamados a formar esta nueva generación, con el fin de que lo mismo que había servido de testimonio que el cielo daba a la tierra, sirviese de homenaje que la tierra prestaba al cielo. Acá, de nuevo, se muestra la agudeza, la profundidad de la visión teológica que tienen los padres al comentar. Porque fíjense, en este texto del capítulo 2, ¿aparece nombrado Abraham en algún momento? No. ¿Y por qué lo trae a colación a Abraham San Agustín? Por la promesa. Claro, por la promesa. Exegéticamente está procediendo de una manera exactísima, pero de nuevo nos sugiere otra nota midrásica, así como lo hizo con respecto a qué, que leímos recién. Me acuerdo de la primera película que leí, ¿no? ¿Es San Agustín o no? Cuando habla el comienzo, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando habla el comienzo de la luz. ¿Sí? El tema de la luz que está tomado obviamente en paralelo con... No, el tema de la luz en paralelo con San Juan, claro. Con San Juan y con, después el tema del nacimiento, obviamente en paralelo con Lucas, ¿no? Sí. Él hace ahí un doble paralelo, ¿no? Con Lucas y con Juan. Y ve unidad temática entre los tres, ¿no? Mateo, Lucas y Juan. Pero a Mateo lo ilumina por Lucas y por Juan. De Lucas destaca la condescendencia del Dios que se hace hombre, ¿no? Porque Lucas destaca todos esos detalles de las minucias de que lo envolvieron en pañales, Sí. lo recostaron en el pesebre, ¿no? Para mostrar la humildad del Dios que hecho hombre se abaja, ¿no? Fíjense, Lucas es discípulo de Pablo, ¿no? Ahí está resonando la contemplación del abajamiento del Dios que se hace hombre, como la presenta siempre San Pablo, ¿no? Lucas tiene eso en la cabeza y lo expresa maravillosamente con su estilo propio. El otro texto que tiene en la mente San Agustín es el de Juan, ¿verdad? Pero acá hay una nota midrásica porque nos remite al Antiguo Testamento al hablar de Abraham. ¿Y qué es lo que le sugiere la figura de Abraham? Que está dicha expresamente en el capítulo 1, no olvidemos la unidad del 1 y del 2, ¿no? O sea que está bien en hablar de Abraham. Pero ¿qué es? De nuevo la estrella. ¿Por qué? Porque si vamos a Génesis 12, vamos a Génesis 12, al comienzo, el primer libro de la Biblia, capítulo 12 del Génesis. El capítulo 12. 12, ¿cómo empieza? Vocación de Abraham. Sí. Dijo Yahvé a Abraham, sal de tu tierra y de tu Sí. parentela y de la casa de tu padre, el país que yo te mostraré. Pues de ti haré una nación grande y te bendeciré. Haré grande tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas todas las tribus de la tierra. Y en ti serán benditas todas las tribus a los pueblos de la tierra. ¿Sí? ¿Y cómo sigue? Marchó pues Abraham como se lo había mandado Yahvé, y con él partió Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Ahora leemos 22, 15 a 19. En el 12 aparece el llamado y la promesa, ¿no? Te bendeciré a quien te bendiga, bendeciré a quien te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones, todos los pueblos, como pone ahí, todas las tribus de la tierra. Pero, después de toda la sucesión de pactos que hace Dios con Abraham, acá estamos en el momento inmediatamente posterior al sacrificio de Isaac. ¿Sí? ¿Y qué le dice Dios a Abraham? 15. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Yahvé, por cuanto has hecho esto y no has rehusado darme tu hijo, tu único. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré grandemente tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la orilla del mar, y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. Bien. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la orilla del mar. Muy bien. Son dos expresiones hiperbólicas para hablar de una descendencia incontable, innumerable, ¿no?
como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas del mar. Pero lo que ahora San Agustín está recordando es el hecho de que la promesa hecha a Abraham incluye una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Entonces, esto es lo que asocia con la estrella que está en relación con el nacimiento del Señor y el signo dado a los magos. ¿Y por qué lo asocia? Y por eso decimos, hasta acá es probable que haya una nota midrágica en el sentido que esté bien detectada por Agustín la sugestión que está haciendo acá Mateo. Porque esta estrella que guía a los magos es la raíz de la descendencia numerosa o no. ¿Podría? Podría ser, porque de estos magos son la primicia de qué. Así lo interpreta la tradición cristiana. ¿Y por qué celebramos la Epifanía? Porque es la manifestación del misterio de salvación ante quiénes. A todas las naciones. A los paganos, claro, a los gentiles. Entonces, esa multitud, que es el linaje de Abraham, no según la carne, según la fe, ¿no? Es esa descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Y empieza con una estrella que no es del cielo, como las demás estrellas. Es una estrella que Dios le añade al cielo. ¿Sí? Eso es lo que dice San Agustín, es una estrella nueva. Entonces, les leo el pasaje. Era el mismo Cristo. Esto lo dice refiriéndose a la estrella de alguna manera. Esperanza de las naciones, cuya innumerable descendencia había sido prometida un día al justo Abraham. Ahí está la innumerable descendencia, ¿no? Multiplicada no por la sangre, sino por la fe. Y comparada a la multitud de estrellas que tachonan la bóveda celeste, a fin de que el patriarca, a quien la promesa se había hecho, la comprendiera como una generación del cielo y no de la tierra. Él entiende que la comparación que se hace allí está hecha ¿para qué? ¿Por qué le compara su descendencia? Por un lado con las estrellas del cielo, por otro con la arena que está en las playas del mar. Una de esas descendencias es terrena, está comparada a las arenas de las playas del mar. La otra, en cambio, es celestial. La otra es del cielo, no viene de la tierra. No es una herencia terrenal, sino celestial. Eso es lo que está diciendo San Agustín. Con el nacimiento de una nueva estrella, es como los herederos figurados por las estrellas son llamados a formar esta nueva generación, con el fin de que lo mismo que había servido de testimonio que el cielo daba a la tierra, sirviese de homenaje que la tierra prestaba al cielo. Entonces San Agustín ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá? Así como esta estrella es esta estrella nueva, que en realidad es, por ser signo de Cristo, nos lleva a Cristo, es decir, es Cristo mismo la estrella nueva, ¿no? Pero Cristo ha sido simbolizado por una nueva estrella, que guía a los magos. ¿Para qué? Dice. Para que lo mismo que había servido de testimonio que el cielo daba a la tierra, sirviese de homenaje que la tierra prestaba al cielo. ¿Qué es eso? Que ha servido de testimonio, lo mismo que servía de testimonio que el cielo daba a la tierra. O sea, la estrella que guía a los magos. Sirviese de homenaje que la tierra daba al cielo. ¿A qué homenaje se refiere ahí? A la de los magos. Al homenaje que dan los magos, iluminados por esta estrella, ¿no? ¿Está claro? Bien. Así es, fíjense, he leído nada más que 3-4 parrafitos, ¿no? San Agustín, San Juan Crisóstomo. Bien. Y ya nos han ubicado con una profundidad teológica admirable, ¿no? En lo que es fundamental en este texto. Se trata de la manifestación del Mesías. Yo dije el texto de la liturgia de Epifanía. Siempre, claro, en cualquier rito, bizantino, romano, el rito que celebraba Agustín en el norte del África, que no está muy atestiguado, por cierto, es muy difícil saber algo de cómo era, pero era un rito en lengua latina, ¿no? del África, el rito africano. Bien. Pero en cualquier liturgia,
la Epifanía implica este texto, ¿no? ¿Y cuál es el centro de la fiesta de Epifanía? La apertura del misterio de salvación a los gentiles. Es el primer homenaje que dan los gentiles a Cristo como Dios, el reconocimiento de que Él es el Salvador y que es el Dios verdadero, ¿no? Ahí está el gran misterio de la Epifanía. El niño recién nacido se manifiesta a los gentiles, a los que viene a salvar, ¿verdad? Bien. Por hoy suficiente, ¿no? Sí. Con esto, sí. Mateo. El texto de Mateo a veces es considerado un texto muy, qué sé yo, muy poco teológico si se lo compara con Juan o con San Pablo, y sin embargo ustedes van viendo que Sí. es un texto lleno de sabiduría teológica y de detalles que marcan un conocimiento muy preciso de la Escritura, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Si se lo lee bien, uno nota que Mateo tiene un gran conocimiento de la Escritura, no solo por las citas explícitas que hace, que eso también siempre Sí, sí. es para que se cumpliera lo que dice Sí, el sí. profeta, sino porque va implícito en el modo en que él habla y en las palabras que usa, en los temas que toca, ¿no? Bien, eso es importante destacar.